Comencemos nuestro análisis con un sistema regulador llamado Apana Bayo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cada uno de los 5 tipos de viento, o 5 tipos de fuego, o 5 tipos de capa, subdosha, diremos que hay un desequilibrio en el sistema regulador que más afecta el equilibrio del sistema superregulador que llamamos dosha. Vata dosha, Pitta dosha o Kapha dosha. Hemos analizado estos conceptos en clases anteriores, donde dijimos que Vata dosha está más conectada con la regulación nerviosa, que es lo que vamos a ver. Pitta dosha se asocia más con la correlación metabólica o las hormonas. Y Kapha dosha está más conectada con las hormonas de nivel local de regulación de los tejidos y con el tejido del sistema inmunitario. Entonces, si hablamos de 5 tipos de viento, como el gran Vata dosha Maha, de los doshas, estos son sistemas de regulación que están unidos a los procesos de regulación nerviosa en nuestro cuerpo. Es decir, cualquier subdosha que ahora analizaremos al nivel de los 5 doshas de Vata dosha son varios procesos nerviosos de regulación en nuestro cuerpo. Todo es bastante fácil. Inmediatamente damos una orientación focal. Pasemos a las fuentes canónicas para entender y luego explorar algunos procesos fisiológicos de Apana Bayo. Si les pregunto qué es Apana Bayo, muchos dirían que es el aire que baja o el aire descendente. Esto es la definición de este sistema de regulación en las fuentes canónicas. Y es cierto, es un tipo de fuerza que hace que una materia de nuestro cuerpo se mueva a lugares de su eliminación. Por lo tanto, hablando de Apana Bayo, decimos que esto es lo que mantiene la vida. Atención, aquí es un punto clave. Entonces, Apana Bayo es un sistema de regulación que mantiene la vida a través de la eliminación de desechos. Es la definición canónica. Decimos que Apana Bayo tiene una localización predominante, es decir, está concentrado en cierta área del cuerpo, como cualquier sistema regulatorio de los que vamos a hablar hoy. El lugar principal de localización de Apana Bayo es el intestino grueso, el colon, pero no el vacío del intestino grueso, sino en las paredes del intestino grueso, y ahora veremos por qué. Y así entonces podemos entender las funciones de Apana Bayo. Se concentra en las paredes del colon del intestino grueso, dirige todos los impulsos nerviosos dirigidos hacia abajo, empezando desde el ombligo. Gracias a la Apana Bayo se realiza la eliminación de malas. Malas son todas esas diferentes secreciones en Ayurveda, que serían como los desechos, que son los desechos intestinales y la orina. El Apana Bayo es responsable también de la descarga también como del semen en el hombre y de la menstruación en la mujer, y el proceso de parto. En cuanto a la energía, según el yoga, Apana Bayo está asociado con los chakras Svadhisthana, que es el chakra número 1, y Muladhara, que es el segundo chakra. Apana Bayo admite y controla todos los demás subdoshas de Vata. Los trastornos en el funcionamiento de este subdosha se basan en la mayoría de los trastornos de tipo Vata. El frío y la sequedad son los síntomas de trastorno en el funcionamiento del Apana Bayo. Una de las cualidades de Apana Bayo es Ruksha Guna, que se traduce, Ruksha quiere decir sequedad. Cuando en los procesos, digamos que en la patología ustedes tienen de algo que sea como la sequedad, entonces la forma del tratamiento es darle algunas, aconsejamos algunas plantas que tengan un efecto snitha, que es un efecto hidratante. Entonces las plantas indicadas para una patología que sea ruksha serían las plantas que tienen la facultad de ser snitha, que quiere decir hidratantes. Adelante vamos a hablar un poquito más de ella. Otra calidad de Apana Bayo es la citoviria, que quiere decir que la energía fría. Entonces, el frío y la sequedad son las características típicas del trastorno de Apana Bayo. Y seguimos.
Cuando hablamos de los conceptos modernos de Apana Bayo, decimos que se asocia con el plexo lumbar y el plexo sacro, que controlan los órganos del piso inferior de la cavidad abdominal y la pelvis pequeña. Amigos, si tienen alguna pregunta pueden escribirlas en el chat y después de la conferencia les contaré a todos vuestras preguntas con mucho gusto. Por favor, escriban una pregunta entera, con contexto. Eso me ayudará a comprender a qué se refiere. Entonces, los órganos del piso inferior de la cavidad abdominal son el intestino grueso, incluyendo el colon, intestino ciego con el apéndice, el colon transverso, el colon ascendente, el colon descendente, el intestino recto. En cuanto a los órganos pélvicos, en primer lugar es el sistema urinario, pero aquí no es solo la pelvis pequeña, porque cuando hablamos de Apana Bayo tomamos los uréteres. No solo tomamos el sistema urinario de los uréteres de la vejiga y la uretra, también hablamos de la pelvis renal, que es mucho más alta que los riñones. También hablamos de la pelvis renal, que está conectada con la función de Apana Bayo. Resumiendo, los órganos pélvicos incluyen la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Importante, la uretra es como un sistema de evacuación de orina y no de formación de orina. Hablando de Apana Bayo, también tenemos en cuenta que el sistema reproductivo femenino y el sistema reproductivo masculino. Esto es lo que está controlado por el plexo lumbosacro y desde el punto de vista de Ayurveda, Apana Bayo. Bien, la definición de Apana Bayo, que es el mecanismo de regulación nerviosa de la digestión al nivel del intestino grueso. Dejen un campito después de esta definición para poderla concluir al final. Por ahora, lo más básico es esto, de que esto se compone de un plexo nervioso, y podemos decir así. Apana es un mecanismo nervioso de regulación de la digestión al nivel del intestino grueso. Primero, definimos cuáles son los procesos que tienen que ver con la regulación nerviosa. Si hablamos de la irrigación de las paredes, de los órganos huecos, y particularmente el intestino grueso, en los procesos de digestión, miramos esta imagen. Y donde se ve que el intestino grueso, que es un órgano hueco, que tiene paredes, las paredes que hacen la parte motora del órgano, ¿cierto? Está construida de la siguiente manera. Primero, aquí en la parte más interna, la mucosa, que es la que tiene los enterocitos, que son los encargados de la absorción. Segunda capa tiene el plexo de Meisen. El plexo de Meissner, que es una malla debajo de la mucosa que contiene, ¿sí?, dos grandes, que es digamos, de ellos depende dos grandes momentos importantes en la digestión. El primer momento sería el epitelio del intestino grueso, en la absorción, y también tiene como un sistema de un contacto difuso con las células encargadas de la inmunidad. Fuera de esto también tenemos una tercera parte que sería el plexo intermuscular. Acuérdense que tenemos unas fibras circulares y unas fibras longitudinales. Entre estas dos fibras se encuentra otro plexo que es muy importante, que se llama el plexo Auerbach, que controla el tono del esfínter y la peristáltica, de mayor función en la mezcla de los elementos de nutrición a través, la función de la peristáltica es tal vez la más importante, porque lo que hace es mezclar todos los elementos que están de la nutrición en el quimo, y a través de la peristáltica pues los mezcla con los jugos digestivos. Este sistema se llama el sistema nervioso enteral. También se llama el sistema de Lang por un anátomo inglés que lo descubrió, que fue el anátomo de apellido Lang. Según la fisiología, es un sistema nervioso metasimpático. ¿Qué es un sistema
metasimpático. Nosotros conocemos un sistema nervioso vegetativo que se compone del sistema simpático y el parasimpático. Al tener esos dos, el balance entre ellos, al realizar su función, esto es lo que nosotros llamamos un sistema metasimpático. Entonces, Apana-Vayu es un cerebro a distancia, es un cerebro en la parte del abdomen, en todas las paredes del intestino grueso, y se representa como el sistema nervioso enteral. Bueno, todo esto para contarles que el apano no es solamente un viento que se la pasa paseando por ahí por los intestinos, sino un sistema poderoso anatómico que regula unos procesos concretos de la digestión. ¿Cuáles son esos procesos fisiológicos? Para poder contestar a esto, entonces iremos al siguiente slide. Tenemos que entender que el Apana-Vayu en su mayoría está en el intestino grueso primordialmente, pero además el Apana está en dos lugares más, que son el sistema urinario excretor y el sistema reproductor. En total son tres sistemas. Para verificar cualquier cambio en el balance de esta columna, de la columna de Apana, debemos de discernir entre cualquiera de los tres anteriores, del intestino grueso, del sistema urinario o del sistema genitario. Entonces, nosotros miramos en estos dos módulos. Tenemos que ver los datos en el módulo de Nidana y en el módulo de Subdosha, y miramos cómo está el Apana. Y el Apana vemos en qué rango está, de 1 a 4 y todo esto. El segundo es el módulo de pulso órganos. En el módulo de pulso órganos tenemos que ver la desviación. Para nosotros ver la desviación del Apana, entonces vemos a ver en qué órganos se da. Y tenemos que ver el segundo sistema, que es el sistema que corresponde al intestino grueso. Y aquí lo que tenemos que ver es si el Apana está entre el rango 1 y 4, y lo que tenemos que ver es la línea roja, no la azul. La línea roja es la que nosotros tenemos que mirar, y si está en la franja rosada o entre la franja amarilla. ¿Qué problema? Entonces vamos a decirlo en la siguiente información. Bien, en las manifestaciones clínicas de Apana-Vayu, como los desórdenes del colon. En esta diapositiva vemos las manifestaciones clínicas de Apana-Vayu. Las más comunes en el colon, que son los procesos de la digestión, son complejos. Las paredes del intestino son las que dan una secreción de jugos gástricos, donde hay dos porciones: la parte líquida, que es básicamente agua y bicarbonato, y la parte sólida, que son los fermentos, diferentes fermentos. Hay muchos en el intestino grueso que se componen de enterocitos que tienen la facultad de ser DN casa y RN casa, que son las que destruyen el ADN y el ARN de las células. Si ves, en el intestino grueso, las angiotensina también se cambian a los receptores. En nuestro intestino grueso hay una ecología muy compleja. Hay más o menos de 13 millares, no millones, millares, más o menos de 10 veces más de células benéficas que se traducen en microbiota. También hay unas partículas virales que entran con el oxígeno, con los alimentos, con el agua, con la comida, y también son como parte de los componentes del quimo, de todo el bolo alimenticio. Estas son las secreciones de los jugos intestinales, que también se componen de fermentos como macroflora y microflora. Como parte importante de la fisiología están
Estos en la tercera se componen de tres partes. La primera, o sea, la forma como se maneja la digestión. La primera es la función de la hidrólisis, la segunda la absorción y la tercera la motórica. Entonces, en las cuales estas, de las más importantes sería la absorción del agua y de los productos del metabolismo de la microflora. En la anatomía del intestino grueso, las células están más espaciadas que en el intestino delgado y teniendo así más capacidad para la absorción del agua y los desechos de la microflora en esta. Entonces, como diríamos que si vemos el apanabayo menos del rango de 1 y mayor al 4 y vemos en el módulo de pulso de órganos para poder concretar en qué parte de darnos como una visión clínica y saber de lo más importante es ver en qué parte el apanabayo al mismo tiempo nos muestra los tres pisos de la digestión que según el Ayurveda son el piso de la parte superior que es la boca y el estómago que sería capa, la parte del intestino delgado que es pita que es más que todo el duodeno y la parte vata que sería el intestino grueso. Cuando vemos el desbalance en cualquiera de los tres pasos de la digestión, que sería como la hidrólisis, la absorción o la motórica, tenemos que tener claro que la digestión es que la digestión está en cuál etapa en el intestino grueso. Y no se realiza, bueno, tenemos que tener claro que la digestión en esta etapa del intestino grueso no se realiza con los fermentos nuestros, como en el intestino delgado, sino más con fermentos que resultan de las bacterias de la microbiota y que en proporción son un 80% de los fermentos son bacterianos y un 20% de los jugos intestinales. Por eso se llama hidrólisis simbiótica, que sería la digestión que se realiza gracias a los fermentos de las bacterias de la simbiota. Nosotros hay un fenómeno en la nutrición de las bacterias que ellas crean un desbalance en la nutrición en la segunda fase de la absorción, ya que ellos la toman para sí, para ellas mismas nutrirse y para comer. Y por eso entonces disminuyen la capacidad de absorción del prana en el cuerpo humano y así bajan la energía de este. Como consecuencia, se altera la microflora del intestino grueso y se crea una disbacteriosis que se manifiesta como en el aumento de las bacterias y de la flora patógena y el meteorismo. Y de las características de Vata Dosha que ustedes pueden mirar en los libros que dice Vata Dosha igual meteorismo. Pero la razón es porque la alteración en el balance de las bacterias y de la microflora se crea una gran cantidad de gases. O sea, eso no lo crea el organismo, sino que lo crea nuestros eh, como, ¿cómo se llama? Como bacterias que viven en nosotros, como nuestros huéspedes, que significa una alteración de la flora normal. Segundo, se secretan metabolitos que son tóxicos, como el AMA. El aumento de la endotoxicosis que se genera ya que el organismo cierra las esclusas de absorción para evitar la entrada de productos tóxicos para nuestro cuerpo. Ella cierra la absorción de un 10 al 15% del agua que se absorbía y se deja en el torrente para así defender al cuerpo de la toxicidad. Lo que hace es disminuir la humedad y aumenta uno de los síntomas más significativos de cuando hay un desbalance en el Vata Dosha, que es la sequedad. Segundo, la inflamación crónica que tiene el síndrome del intestino irritable. Síndrome de Crohn, la enfermedad de Crohn, la diverticulitis, los pólipos, que sería todos de Panamayo, que proporciona al sistema inmune un 70% en las paredes del intestino grueso. O sea, nuestro sistema inmune en un 70% está en lo que son las paredes del intestino grueso. Que eso lo que produce es como una frontera, una barrera
para no dejar que pase nada de los virus ni de los desechos de las bacterias que nos puedan, digamos, como afectar. Y fuera de estos enterocitos hay una biomembrana que está compuesta por nuestros principales ayudantes de la microflora y que crean un filtro que limpia, defiende y previene nuestro organismo de las patologías y que aparezcan cosas que, o sea, que nosotros no necesitamos. Si esto falla, el cuerpo empieza una reacción antiinmune, creando anticuerpos y crea inmunoglobulina A que, o sea, que son contra los virus y también segregan moléculas, una molécula de signal. Hablando de alguna forma de digestión, nosotros podemos tomar, por ejemplo, la digestión de la leche. La lactosa en general es digerida por la flora intestinal en un 80% y se crea una disbiosis, que es una falla de la flora normal, cuando no hay una buena digestión de la leche. Entonces empezamos a dejar de digerir la leche. Y ese fenómeno de no poder digerir en la onteogénesis es un marcador de la vejez, puesto que la leche, según la Ayurveda, debemos poder digerir la leche debidamente, puesto que ella nos prolonga la vida, nos hace más jóvenes y disminuye la vejez. Y la dejamos de digerir, puesto que empezamos a no congeniar con nuestros propios fermentos del intestino grueso y lo que hacemos es que empezamos a envejecer. La intolerancia a la lactosa y también una manera de esto es un análogo a la intolerancia al gluten, que con la insuficiencia de la digestión de estas proteínas, recuerden que en la primera clase les dibujé una pirámide, que en el pico es cuando está cualquier enfermedad que ustedes conozcan crónica. En el medio, los niveles de inflamación y los niveles de estrés metabólico, que suelen ser, o sea, son los que nosotros sabemos como los índices de la salud. Y así, si queremos controlar cualquier enfermedad, nosotros debemos de tomar es la mitad de la pirámide. Pero la base de la pirámide es la microbiota del intestino grueso. Si tomamos como control el factor de la inflamación y el índice del estrés metabólico, o sea, los cambios metabólicos que ocurren a los desechos que llamamos AMA, que generan el síndrome metabólico y que aumentan el azúcar en la sangre, los triglicéridos, el azúcar, el colesterol, la disfunción del metabolismo de las grasas. Para poder controlar esto, debemos controlar la microbiota y a Panabayo. Y para verificar estos factores, no olviden que pueden haber también enfermedades de la piel, ¿sí? Puesto que la relación de la piel con el intestino grueso y con el pulmón, y también las enfermedades pulmonares, las enfermedades en articulaciones, y así la raíz de muchas enfermedades depende del estado de la macrobiota y de Apanabayo en el intestino grueso. Esta diapositiva quería ilustrar que cuando aparecen como una guerra civil entre la flora normal, que serían nuestros amigos, y la flora patógena, que dice que la flora patógena dice, nosotros también tenemos derecho a vivir, nosotros no, empiezan a pelear. Y en esta situación dramática empiezan a aparecer los lipopolisacáridos, que se absorben fácilmente en la linfa y es un componente supremamente activo en la inmunidad y en la sangre. Este es un sistema activo-reactivo que es lo que se llama un sistema, o sea, el sistema de la inflamación, que basta con que nosotros disminuyamos la LPS en el interior de nuestro mundo y el síndrome de inflamación disminuye. Lo que llamamos el síndrome del intestino permeable, que tiene una estimulación crónica del sistema inmune, con citoquinas y marcadores tumorales, que son los marcadores de los cuales crean cascadas citoquínicas, de los cuales se habla en las complicaciones del COVID-19, como una respuesta inmune que afecta el pulmón, el riñón, el cerebro.
Cuando nosotros hablábamos de las enfermedades crónicas que ocupan la punta de la pirámide, pues nos referimos como a la artritis, a la obesidad, a la diabetes, al fallo coronario, a las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, alergias, eczema, asma, depresión. En este caso, nosotros en los estudios con animales hemos podido crear modelos de enfermedades psíquicas y bueno, de alguna manera yo los quiero invitar a ustedes a que hagan el programa y hagan el curso que nosotros tenemos de neurodietología y microbiota. Con estudios científicos nosotros mostramos cómo la microbiota es afectada cuando se hacen tratamientos largos, digamos, hace mucho tiempo con antibióticos y se crean las moléculas signales. Nosotros hablamos también de que existen factores que dicen que los genes de la microbiota pueden definir la forma de expresión genética en nuestro organismo. Y esto hace un sistema que nosotros por eso hablamos de que la Panabayo es la comunicación entre ese órgano y el sistema. Y hablamos también de que la microflora normal apoya la expresión de genes buenos y suprime los genes malos, controlando el nivel de la reacción inflamatoria. En estos casos tenemos que saber qué hacer cuando tenemos un desbalance en el Apanabayo. Y aquí yo les he dado por separado algunos de los doshas, como que darle a cada dosha, pero en un principio es una terapia laxativa. Primero pues te damos el aceite de castor, el ghee, todas clases de aceites y todo lo que tiene como membrana. Y otras formas de laxantes, como, bueno, membrana como digamos como las ciruelas, como cosas así. Y otras formas de laxantes. Lo más importante que esto nos ayude es a sacar como toda la parte de los desechos metabólicos y uno de los medicamentos más efectivos es el Triphala, que nos ayuda, digamos, a disminuir el peso, a disminuir el colesterol y mejor que eso se llama uno el Triphala Google. La terapia afectiva es efectiva puesto que genera la movilización de los productos de desecho metabólico hacia afuera, todo lo que llamamos lo saca hacia afuera. Y lo que usted debe hacer es que si usted quiere tener un balance de la Panabayo, solo se puede hacer de una sola manera, que es crear un balance en la microbiota del intestino grueso. De otra manera no se puede. Lo más importante es sacar los factores de inflamación que se llamarían como unos estimulantes por medio del Triphala, que contiene varios componentes que vamos a ver. Bueno, vamos a hablar ahorita de los componentes del Triphala y vemos que uno de los primeros componentes del Triphala es el amalaki. El amalaki vemos que es un componente muy importante puesto que contiene todos los sabores que necesitamos para poder calmar, digamos, como nuestro apana y esto crea una influencia sobre los sistemas funcionales, todos estos sabores. Ellos aumentan el Oyas, que Oyas es el sistema linfático, entonces mejora como todo lo que es la linfa del intestino grueso y hace una corrección del sistema inmune y todo esto lo hace dependiendo porque contiene muchas citoquinas. El Hanitaki. El Haritaki, pues cuando usted le pregunta a cualquier persona que si sabe Ayurveda, la persona le dice pues que sí. Y usted le pregunta, bueno, ¿y sabe alguna fórmula que usted conozca? Y siempre te va a decir, la primera que te va a llamar es el Triphala. Que siempre va, por eso entonces nosotros nos detuvimos en esta fórmula, en la del Triphala. El segundo componente que sería el Haritaki es un componente que balancea la parte como metasimpática en la mucosa del intestino grueso y disminuye la parte de la neuropatía. Tiene los neuromediadores y que son los que ayudan para la parte motórica, la peristáltica y el movimiento de lo que se llama el viento hacia abajo. El tercer componente es el Bibhitaki, que es un antibiótico natural y que ayuda a todo lo que es nuestra microflora a que se equilibre y ayuda a pelear contra los invasores infectores
saca el exceso de las bacterias malas y limpia el tejido del colon. Aquí también quise incluir el Comifora mucul o Google. Cuando tienes un colesterol muy alto o que también sufres de un estrés metabólico, como que ya estás en los comienzos de que se empiezan a levantar los niveles del azúcar. Todo esto quiere decir que estás en los niveles superiores de cuando ya comienza el síndrome metabólico, y para eso entonces recomendamos el mirto arábigo, el Google, que por eso entonces ahorita cuando dimos el ejemplo que cuando se tiene un síndrome metabólico alto es bueno utilizar la fórmula que se llama Triphala Google. Bueno, con respecto a estos medicamentos que tenemos nosotros con nuestra firma de Trado y Biótica, entonces este que se llama Trifalax es un compuesto que nosotros tenemos que tiene como la recomendación de varios productos. Entonces yo les recomiendo de que ustedes deben trabajar con esos productos estándares. Estos productos tienen unas dosis estándares que son óptimos para trabajar con ellos, porque cuando usted ve, por ejemplo, un producto que se llama Trifala churna, los que no tienen eso quiere decir en polvo, y se ven diferente el color. Por eso es mejor usar los componentes que están estándares, que son los que nosotros usamos. Si alguno de ustedes desea trabajar con nuestros eh, preparados, con nuestros medicamentos, por favor, pues nos avisa. Para nosotros ayudarnos con un tratamiento que sea más holístico y como muy integral, entonces nosotros vemos que tenemos unos productos que se llama Veda Biótica. El producto que es el probiótico, que es para, este producto se utiliza para restablecer la microbiota. Veda Biótica. La regla de oro es usar primero el trífala y acompañarlo con uno segundo que es un probiótico. En nuestro Bademecum nosotros tenemos este producto que se llama Bedabiotics. Nosotros tenemos diferentes clases de bedabióticos, pues tú lo puedes conseguir en cualquier farmacia, hay unos que son locales en cada país, pero nosotros los con los que manejamos son estas 30 cápsulas que tienen 11 cepas únicas de efecto metabólico y son óptimos. Por eso entonces nosotros recomendamos que si usted quiere usar un buen probiótico, pues es el nuestro, el Bedabiotics. Los Bifidobacterium, tenemos muchos componentes que crean, estos son los que crean la biomembrana de las que yo les hablaba. Y estos son los bifidobacterios, que son un 90%. Son estos los que aumentan con la comida. Generalmente cuando nosotros consumimos vinagre o también consumimos encurtidos para estimular todo esto, la forma de adquirir, digamos, como también las vitaminas, los microelementos y los probióticos. Cuando pasa el invierno y nuestro organismo nos pide los fermentados, nos pide como cositas amargas, como el vinagre, y eso todo es para formar como una nueva microbiota en el organismo, pues apta para, digamos, para las otras temporadas del tiempo, las otras comidas que vamos a comer, dependiendo de la estación en la que estemos. Ayuda a como ¿cómo se llama? Como a combatir todas las infecciones porque aumenta el sistema inmune. El segundo bloque es el bloque de los lactobacilos, que es la flora láctica, que es prácticamente la que nos defiende de muchos problemas patogénicos, como son los estafilococos, la shigeliosis, la salmoneliosis, el rotavirus, la gripe intestinal. Hay pruebas de la influencia de los lactobacilos en los patrones antitumorales del cuerpo. Actualmente se estudian los probióticos, cómo pueden influenciar en los pacientes con oncología. Además, ayuda a digerir lo que se llama el azúcar láctico, que es la que nos ayuda como para digerir la leche. Y también al formar el ácido láctico y el acético, proporciona una protección antiviral y antitumoral adicional. La actividad de la beta-gelactosidasa
de los elementos permiten nivelar la deficiencia de la lactasa. Y el problema es cuando nosotros empezamos a comer productos refinados, porque esos productos refinados son los que nos dañan nuestra microbiota, porque nuestra microbiota ella no está apta para digerir estos alimentos refinados. Entonces ellos empiezan a generar una cantidad de enfermedades porque empiezan a generar una cantidad de desechos metabólicos bacterianos, de las bacterias malas. Los factores prebióticos, esto lo pueden leer en la Constitución para o sea, qué uso se debe de dar a esto, aquí con lo que tenemos en la diapositiva. Podemos leer que la lactulosa, cómo usarla, el ácido ascórbico y la celulosa, como microcristalina. ¿Ok? Entonces ya lo pueden leer y lo pueden entender ahí perfecto. Gracias. Bien, y así como tenemos en la definición que la Panabayo es un sistema de regulación nerviosa, y cuando hablamos de los sistemas, entonces, si decimos que está afectado el sistema urinario, tenemos varios signos. Primero, la pana sale del parámetro en el sistema del subdosha, que está arriba en la parte rosada o abajo en la parte amarilla. Y además, en el módulo de pulso, en los órganos, se debe tener la línea roja en la parte rosada o amarilla, en la zona rosada amarilla. La rosada tiene que ver con la parte anatómica. En este caso, el sistema 8 sería el que tiene que ver, no, perdón, el sistema 7 sería el que tiene que ver con el sistema urinario. Y también todo lo energético, como en la espalda, puesto que el canal de la vejiga va por toda la espalda y también pasa por donde son los ganglios vertebrales, que tiene relación con toda la irrigación en los plexos nerviosos de la columna. Si hablamos de las patologías manifiestas, por los síntomas no solo debemos decirle al paciente, ¿sabía usted que tiene una Panabayo en desbalance? Entonces, si nosotros tenemos nosotros sabemos que la vejiga es un órgano hueco y como sus paredes son controladas por un sistema metasimpático que proporciona la motórica, que quiere decir que es el viento hacia abajo, que hace que se saque los productos del plasma a través del riñón y el aparato urinario. Si tienes una Panabayo más o menos de 1 a 4 y en el programa de órganos se ve afectado el séptimo sistema, podemos asegurar que hay un problema que apunta a la disuria. Si nuestro paciente tiene unos 40 años, entonces podemos hacer que su problema de micción y puede ser muy seguida sin control. Y pueden estar estos más bien generados por cualquier problema inflamatorio. En las mujeres puede ser la incontinencia o los espasmos al orinar, la sequedad, así como en el intestino grueso también hubo sequedad por las características de la disfunción de la pana, también sucede en el sistema urinario. Al lesionarse los sistemas excretores y el cambio del pH y de las secreciones de la flora bacteriana que también reciben un cambio de pH. También en forma crónica se desarrollan problemas como pólicos, cambios en las estructuras y dolores. Si esto es en un niño de jardín o de preescolar, se puede decir que la manifestación de una enuresis la puedes correlacionar con algo psicológico. En el caso que cause sequedad, puede causar cálculos renales. Esto es más o menos lo que podemos encontrar como síntomas en una persona con problemas de Apanabayo en el sistema urinario. Si hablamos de cuál sería el mejor bestseller, la mejor planta para elegir para este caso en la cuestión urinaria sería el abrojo, la gokshura. Es un medicamento que se encuentra muy común en la India, en Rusia y en Europa.
Y esto se usa en casos de que las enfermedades se vuelvan más crónicas. Cuando la enfermedad sale de las manos y ya se vuelve muy crónica, entonces es indicado esta planta, una dosis de 2 gramos al día, pero se debe usar por largo tiempo. El tercer punto es el sistema reproductor, cuando el apana está relacionado con el sistema reproductivo. Entonces, lo que tenemos que ver es acá en la parte de subdosha, ver un apana alto, y en los órganos tenemos que, o sea, nos interesa buscar el órgano el 8 y el 10. Esa fórmula del 8 y el 10. Así que si vemos cambios solamente en el 8, tiene que ver con que son problemas en el riñón, problemas de la filtración en el riñón. Pero cuando vemos que está el 8 y el 10, entonces tiene que ver con el sistema reproductivo. Tenemos que ver cambios en el 8 y el 10 para que sea relacionado con el problema reproductivo. Que me dicen que los cambios no solo son a nivel del riñón, sino que también está en el sistema reproductor. Y la fórmula es apana, alto, más 8 más 10. Con respecto a la diapositiva pasada, en el módulo de pulso de órganos debe estar la línea roja en la zona amarilla o en la zona rosada. ¿Listo? De el parámetro en el sistema, que puede ser el 8 y el 10. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas del trastorno de Apana-Bayo en el sistema reproductivo, entonces debemos recordar que el viento que se mueve hacia abajo puede ser las menstruaciones o la ovulación, que eso se llama apana. El movimiento de los espermatozoides y la próstata y la uretra hacia afuera, eso también se llama apana. Podemos ver también la algodismenorrea, que son las alteraciones en el ciclo menstrual que se acompaña de dolor. Podemos ver problemas del ciclo, como quien dice qué hormonas se aumentan y qué hormonas se disminuyen de acuerdo a eso. Pues ahora estamos desarrollando un nuevo módulo en el cual nosotros vamos a poder decir en qué etapa de la menstruación se encuentra y cuál es la hormona que está aumentada o disminuida. Podemos analizar las fases menstruales y la cantidad de hormonas que podamos encontrar allí según nuestro nuevo módulo. En las mujeres que tienen más de 50 años podemos ver problemas del climaterio, como problemas de aumento de calor, como problemas emocionales, sequedad, así como también fue la sequedad en el intestino grueso y en la parte urinaria, también va a haber sequedad en la parte del sistema reproductivo. En un futuro podremos definir de qué parte es el problema, que si es del ovario derecho izquierdo, la trompa derecha izquierda o los problemas en el cuello. En el cuello de la mujer, que podemos, el cuello del útero, ¿listo? En la mujer que simplemente le podríamos decir que si hiciera, o sea, la podemos prescribir una citología. O a los hombres muchas veces para el tratamiento de fertilidad, si vemos que los hombres tienen en la fórmula 8-10, entonces tienen problemas de espermatogénesis y que pueden dar como una deficiencia en la salud de los espermatozoides. Y eso puede ser causado por, o sea, secundario a alcohol, a tabaco, a estrés o a cualquier otro factor que tengas también. También en los hombres que sean mayores de 40, pues generalmente le aparecen hernias inguinales o también adenoma prostático y problemas de los antígenos, y se recomienda como que esta persona tenga un análisis con el nefrólogo. ¿Y qué debemos hacer? Entonces hay un medicamento que se llama el Shatavari, que lo que hace es que aumenta el OJES, aumenta el sistema inmune y es afrodisíaco. Todos los medicamentos que ustedes lean que son afrodisíacos, todos esos nos funcionan para los problemas que hay en el sistema genital. Si lo ve, quiere decir que tiene como funciones de fitoesteroides y que aumentan todo lo que es la parte de las hormonas. Sí, si usted ve que en el medicamento está dicho que es un medicamento afrodisíaco. Este segundo es un tónico que se usa, que se llama el ashwagandha y que se usa mucho para problemas de reproducción.